Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es jueves 29 de julio y quisiera, hermanos, antes de comenzar, oremos. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos entender lo que tienes, el mensaje que tienes para nosotros. Padre, gracias. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Malaquías. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en el capítulo 4, versos 2 y 3. Así dice la palabra de Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios está haciendo su última llamada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El libro se cierra en el 4º capítulo. Este cuenta de antemano su venida en ira para destruir a los perversos y esa venida misma para librar en misericordia a los justos. En el anterior devocional aprendimos que el pueblo de Israel estaba en total decadencia espiritual. Se habría entregado al cinismo, a la insolencia. Ellos se habían descuidado, tenían muchas dudas y estaban engañados en sus corazones, creyendo que su servicio al Señor era el mejor. En su soberbia, en su altivez, se preguntaban constantemente por qué Dios permitía que pasaran por todas estas aflicciones. Tristemente el pueblo no podía comprender, ¿sí? Y simplemente se rebelaron contra Dios. Y al rebelarse expresaron palabras fuertes, palabras ofensivas contra Él. Sin embargo, aún en medio de la decadencia espiritual de Israel, la palabra de Dios nos dice que existía un remanente fiel, un remanente firme, que se había guardado para el Señor y no se había entregado al error, no se había entregado a la maldad y al pecado. Y saben, hermanos, esto siempre ha sido así. A través del tiempo siempre ha sido así. Vemos muchos ejemplos en las Escrituras. En Éxodo, cuando el pueblo se corrompió con el becerro, los levitas no se contaminaron. En los tiempos de Elías, también existió un remanente que nunca dobló rodillas ante los Baales. Y otros, como Daniel y sus amigos, rehusaron contaminarse. Y a lo largo de la historia bíblica siempre ha existido un remanente fiel a Dios, que en medio de las circunstancias difíciles, que aún en medio de las circunstancias complejas y delicadas, lejos, muy lejos de quejarse contra Dios, este grupo habló con sabiduría, reconociendo el señorío de Dios en todos los eventos. Este remanente indudablemente experimentaba las mismas pruebas, experimentaba las mismas dificultades económicas, sociales, todo lo que estaban sufriendo. Y aún en medio de esas circunstancias, ellos respondieron, ellos reaccionaron muy distinto a los otros. Ellos se reunían para alentarse los unos a los otros. Hablaron de consuelo, hablaron del amor, de la bondad de Dios, y esto los mantenía en pie. Y en este contexto, el contraste no podía ser más claro. El profeta dice que mientras los impíos, los perversos y orgullosos serán juzgados por Dios y consumidos por su ardor de su ira, para los que temen a Jehová, para los que aman su nombre, según el verso 2 de Malaquías capítulo 4, que nos dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El cuadro del profeta, hermanos, es algo hermoso, nos muestra algo bueno. El sol de justicia se levantará, el sol de justicia irradiará, brillará, resplandecerá con salvación en sus alas, porque este remanente era su especial tesoro. Ahora, estas afirmaciones traen paz, traen tranquilidad, seguridad, porque el remanente tiene la garantía. El remanente tiene el resguardo, la protección del Señor. Y en los versos 2 y 3 hemos visto que enumeran
en varios favores, varios beneficios que van a recibir aquellos que temen al nombre del Señor. Número 1, nos dicen que serán salvos. Habrá justicia para ellos. En tercer lugar, saldrán y saltarán como becerros de la manada. Y en cuarto lugar, nos dice que hollarán a los malos. Entonces, el día de Jehová significa para el remanente salvación y liberación. Para los fieles y temerosos de Dios, en su reino, la gloria y la justicia de Dios les resplandecerán como el sol, trayéndoles bondad, trayéndoles bendición, salvación y sanidad. Esta es una promesa que Dios dio a sus fieles seguidores. Y sigue diciendo, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y este es el cuadro de una existencia feliz, de una existencia despreocupada. Saldréis y saltaréis de donde estabas retenido como cautivo. Tendrás libertad, porque Él mismo, el Señor mismo, dará libertad por medio del Mesías a su pueblo, los cuales podrán obtener victoria, ya que la prosperidad y el gozo de los inicuos, de los perversos, con los padecimientos de los justos, serán invertidos. Y ellos serán como becerros que salen de la manada, los cuales constituirán el ejército que acompañará al Mesías en la destrucción de los impíos. Porque él dijo más bien, hollaréis a los malos, los cuales iban a ser cenizas bajo las plantas de los pies del remanente. Hermanos, así como en los días de Malaquías, así como en esos días del profeta, quedaba un remanente fiel. Ahora, en este tiempo, Dios tiene su remanente veraz, tiene su remanente leal, que serán llevados con Él en liberación. Estos son aquellos que han recibido la salvación del Señor. Estos son los que han reconocido que son pecadores, que no podrían salvarse por sí mismos. Y entonces han confiado en el Señor Jesús para darles salvación. Estos son creyentes que han nacido de nuevo. Estos son los que luchan contra el pecado. Son los que tienen respeto por la persona, la posición y la pureza de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 10, dice así la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Tesalonicenses, perdón. Al 10, perdón, hermanos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso es lo que nos dice Tesalonicenses. Hermano, lo que hace la diferencia es la fe en el Señor Jesucristo. Estas personas de Tesalónica habían oído y habían hecho caso al Evangelio. Habían hecho caso a las buenas nuevas de salvación. Solo estos serán llevados por el Señor. En Mateo 24, versos 40 al 42, el Señor Jesús explica este caso. Nos advierte sobre lo que va a suceder. Dice que va a haber una gran separación. Entonces dice que estarán dos en el campo. Dos trabajando en el campo. Y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres van a estar moliendo en un molino. Una de ellas será tomada y la otra será dejada. Y el consejo, la advertencia de nuestro Señor Jesús es: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Malaquías ya nos dio la descripción hermosa, bella de la venida del Señor. Él
en esta metáfora es comparada con el sol que se levantará con salvación en sus alas. Hermanos, el Señor Jesucristo es el corazón, es el centro de todo lo que existe, porque por Él y para Él son todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 4 y 5, nosotros podemos ver una escena maravillosa de alabanza a Dios. Él es alabado por ser el creador, y no solamente por esto, sino también por ser nuestro redentor. El texto de Apocalipsis 4 nos cuenta que habían 24 ancianos y 4 seres que están postrados delante del Cordero, delante del trono. Y estos cantaban cánticos nuevos, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque le cantaban diciendo, tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido. También podían escuchar la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y otros seres vivos y de ancianos. Y su número nos dice que eran millones. Hermanos, estaban alabando a Dios. Y saben, en el sistema solar solo existe un sol. En nuestra vida, como creyentes, solo hay un Señor, que es nuestro sol de justicia, la fuente que produce vida. El Señor Jesús es la luz del mundo. Él es la fuente de esperanza. Es la fuente de pureza. En Él no hay tinieblas. Y nuestra esperanza está segura en Él. Él vendrá. Y esa venida del Señor está cerca. Y será rápida. El apóstol Pablo lo describe como un abrir y cerrar de ojos. Él viene con destrucción para los impíos, viene con destrucción para los incrédulos, pero habrá protección bajo sus alas para aquellos que hemos creído. Lo más importante de este asunto de la salvación, en una sociedad corrupta, va a ser purificada en su venida. Cuando Él venga, con sus santos, destruirá a todos. ¿Sí? La belleza, la brillantez de su venida será fuertemente y destruirá a todos. Entonces, el Señor Jesús impondrá su reino, su autoridad en todo lugar. Podremos ver su gobierno. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y su justicia va a cubrir toda la tierra, en todo lugar. Cuando nuestro Señor y cuando nuestro Salvador regrese, no solo será sanada esa sociedad enferma, sino que la esperanza, la confianza, la certeza que muchos cristianos que han estado en tribulaciones, en problemas, tendrán alivio. Y muchos de sus hijos e hijas que estaban sufriendo enfermedades terminales en sus cuerpos serán sanados de toda enfermedad, hechos como el glorioso cuerpo del Señor Jesús. Este va a ser un tiempo maravilloso. Y de acuerdo al versículo 3 de nuestro texto, dice que nosotros saltaremos como becerros de la manada. Esto representando el momento glorioso cuando seremos librados de la esclavitud de este mundo. Hermano, si eres salvo, estás del lado ganador. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que nos dices en tu palabra, por ese glorioso futuro. Señor, queremos pedirte, Señor, junto a mis hermanos, que tú nos ayudes, Señor, a llevar el Evangelio a aquellos que no han creído, Señor. Señor, utilízanos como instrumentos, que podamos llevar la verdad y aquellos que aún no te conocen puedan ser salvos y puedan disfrutar de todo lo que has prometido. Y sobre todo, de poder estar contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Estamos viéndonos el próximo y hablando y estudiando el próximo jueves. Dios les bendiga.